Bueno, muy buenas noches, estimado director Robert. Eh, Quiero iniciar esta presentación dándole finalidad al curso de legislación agraria y ambiental en la última fase denominada estudio de caso aplicado a la gobernanza y el conflicto agrario y ambiental de una región seleccionada. Bueno, partiendo de la introducción, ¿cierto? Desde el contexto, podemos ver y particularmente que la gobernanza ambiental que se ejerce en el territorio principalmente escogido, cuál es el TIPE perteneciente al corregimiento de departamento del Valle del Cauca, en especial al municipio de Candelaria, presenta un fenómeno particular donde principalmente se prima un modelo extractivista que ha venido por decenas de años configurando el territorio. Y al brindar, pues por supuesto, de parte de la gobernanza prioridad en la productividad a la gran escala sobre la integridad de las comunidades, en este caso tradicionales y particularmente étnicas, este modelo ha hecho que se desplacen todas las prácticas productivas de las comunidades, donde ha debilitado la soberanía alimentaria, alternando drásticamente pues, el control de los recursos naturales, tanto suelo como recursos hídricos. Bueno, para hablar de el conflicto agrario que presentamos en el TIPLE, principalmente quiero recalcar algo y es que quiero hablarles un poco de la ubicación, ¿cierto?, del departamento. Como se sabe, pues el Valle del Cauca podemos encontrar vastas extensiones de cultivo, principalmente de un monocultivo como es la caña de azúcar, y su relación con otros cultivos pues asciende aproximadamente al 58,7% de toda la superficie agrícola del Valle del Cauca. La caña de azúcar, por supuesto, es un cultivo permanente que encontramos dentro del departamento. Y si hablamos de las raíces de este monocultivo, pues alrededor de los 1989 ya el 89% del área ya estaba dedicada principalmente a la caña de azúcar. Del 75% del área cultivada pertenece a propietarios independientes y solo el restante pertenece a 14 ingenios que encontramos alrededor del departamento, en este caso, y de otros ingenios que hacen parte como Manuelita, como en Cauca, en este caso como el ingenio Pichichín. Esto ha permitido, pues por supuesto, que ese conflicto por la extensión, ¿cierto? Por el uso extensivo de este cultivo, pues lo que ha hecho es generar un mecanismo de despojo y desplazamiento donde el campesino no le queda otra vía sino, en este caso, entregar, ceder la tierra, en este caso por la falta de incentivos estatales y bajos precios. Lo que hacen es, como les dije, como le mencioné anteriormente, pues ceder la tierra. Esto causa una ruptura de la soberanía alimentaria. La expansión de la agroindustria destruye las prácticas culturales y debido a la utilización de productos como el glisfosfato, las inundaciones por riego lo único que causan es generar presión e inundaciones a los cultivos locales de la comunidad, en este caso afrodescendiente, que habita alrededor de este corregimiento. En esta diapositiva pues voy a hablarles, le voy a hablar de lo que tiene que ver con la crisis ambiental, producto de las extensas llanuras, por decirlo así, de suelo utilizadas e implementadas, en este caso para el monocultivo. Lo que ha hecho verdaderamente es que Candelaria
el municipio donde pertenece el corregimiento, pues es uno de los municipios con mayor déficit de cobertura en ecosistemas naturales, lo que ha hecho que este monocultivo pues consume grandes volúmenes de agua o de riego, ha llevado a la monopolización no solo de aguas superficiales, sino también aguas subterráneas. A pesar de que el corregimiento esté rodeado de ríos, se enfrenta a dificultades para garantizar el agua potable a sus habitantes. Encontramos aquí pues existe un mayor déficit de cobertura natural en el Valle del Cauca, principalmente en Candelaria. La monopolización de las aguas superficiales y subterráneas ha hecho que el tener más terreno pues se desplacen lo que tiene que ver con los bosques secos tropicales. La expansión agrícola urbana ha eliminado por completo el ecosistema vital, que no exista agua potable para la comunidad, y fuera de generar ese panorama ambiental en cuanto a la disminución de ese recurso hídrico, pues todavía se existe el aumento del tema de la salud y la degradación ambiental por todo lo que tiene que ver con las quemas de la caña de azúcar, afectando a la comunidad, dando respuesta a infecciones respiratorias agudas, la desecación forzada de humedales y madres viejas en este caso, y la degradación productiva por biocombustibles, lo que ha hecho la transición hacia biocombustibles intensifica el daño del suelo y altera los ciclos hidrológicos en este caso. Entre los actores que intervienen, quise hacer con ayuda, por supuesto, de aplicaciones, quise hacer como una comparativa y donde hay dos actores principales que para mí, dos actores sociales, como son la comunidad afrodescendiente, por supuesto, las asociaciones que viven cerca a la producción de este monocultivo, pero también encontramos otros actores, por supuesto, como lo que es la industria de la caña de azúcar. Aquí quise mostrar dos realidades. Mientras la comunidad pues quiere defender los recursos vitales, donde exigen la protección forestal, acceso al agua, frente a la expansión urbana, pues por supuesto en la agroindustria de la caña lo único que quiere hacer es el dominio de las tierras planas. Mientras las comunidades quieren organizar y generar resistencia, hacen movilizaciones, procesos de comunidades negras y consejos locales a través de los consejos consultivos afrodescendientes o consejos comunitarios, pues la agroindustria lo único que quiere es el motor económico del regional, ¿cierto? El desarrollo de la economía regional. Por supuesto, vemos que el conflicto entre la comunidad, pues que es una amenaza para la soberanía alimentaria, porque solo encontramos monocultivo de caña, en este caso en esta zona. Y en cuanto a la industria de la caña de azúcar, pues encontramos un modelo productivo tecnificado que defiende la propiedad privada, la explotación de industria y los recursos. Entonces, aquí vemos una comparativa en cuanto a prioridades de estos actores del conflicto. En este caso, principalmente, las comunidades afros quieren proteger su agua, el bosque, a través de los consejos comunitarios, a través de las comunidades locales, a través de las juntas, acción comunal o las juntas administradoras locales. Pero la agroindustria lo único que quiere es productividad y propiedad y, por supuesto, darle beneficio a los grandes ingenios y gremios. Entonces, estos son los actores que intervienen en este proceso. Para hablar un poco ya de las autoridades competentes en el uso del suelo, quise como ponerlos en estos 4 grandes grupos, principalmente donde encontramos particularmente estas autoridades en el uso del suelo, donde quise resaltar con el número 1 las autoridades de planificación y regularidad ambiental, lo que tiene que ver con la CBC, que es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y, por supuesto, los entes gubernamentales como la Alcaldía Municipal de Candelaria, especialmente su oficina de Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación, que de una u otra forma son los que regulan los permisos en este caso, y la UMATA como tal. Dentro de las autoridades agrarias de tierras, pues encontramos la Agencia Nacional de Tierras, y encontramos los procuradores defensores agrarios que actúan como organismos en control para encargar de intervenir
y cuando existan controversias territoriales y velar por el cumplimiento de la función social de la propiedad. Encontramos también organismos de medición de derechos como lo que tiene que ver la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y el Ministerio de Justicia y el Derecho, en este caso, y ya una instancia departamental, pues en este caso la Gobernación del Valle del Cauca, a través de sus planes de desarrollo y sus políticas públicas impactan pues de una u otra forma la industria del sector agrario, porque pues es la Gobernación del Valle a través de su industria alicorera del Valle, industria alicorera del Valle, ¿cierto? Del aguardiente del Valle del Cauca, pues es la principalmente fuente generadora de bioetanol, ¿cierto? En este caso de alcohol, y para producir pues a su industria. Y pues definitivamente donde vemos acá que existe unas autoridades, pero verdaderamente como se le dijo en el inicio, pues lo único que hacen es beneficiar a los grandes terratenientes. La legislación agraria, legislación reglamentaria, perdón, pues quise detenerme en algunos autores principales, partiendo de la ley 70 que reconoce la propiedad colectiva de las comunidades afros y sus tradiciones y sus prácticas. La ley 99 habla de la gestión de uso de recursos hídricos. La sentencia C30, donde declara inconstitucional la Ley General Forestal para proteger territorios étnicos. El decreto ley 902, donde procede la formalización de la propiedad rural y proyectos productivos. Y pues por supuesto pues hay una situación de impacto en Candelaria de estas leyes, ¿cierto? Y particularmente la ley 70, pues vemos que su implementación es ineficiente frente al avance del monocultivo, donde facilita el desplazamiento de la cultura afrocampesina. Esta nueva diapositiva, hablamos de la ley 939 del 2004, el acuerdo de Escazú, ¿cierto? De Escazú, donde pues obviamente se hace el acceso a la información de justicia ambiental y protección de los defensores. Y en cuanto a la situación de Candelaria, pues es una herramienta clave para exigir la transparencia sobre los impactos de la cadena de valor de los ingenios azucareros. Y, por supuesto, los planes de desarrollo, en este caso desde el año 1990 al 2019, que permiten ser un instrumento de política pública departamental, y históricamente han legitimado el modelo de monocultivo, omitiendo efectos negativos a los ecosistemas y desconociendo, por supuesto, otros cultivos transitorios, otros cultivos de ciclo corto que pueden ser una alternativa diferente a este modelo de desarrollo de la revolución verde. Dentro de la propuesta de solución, ¿cierto? O mitigación de los conflictos, teniendo presente un instrumento político y legislativo, pues haciendo alusión a esos instrumentos que existen a nivel político. Y en cuanto a las funciones de autoridades, se hace importante poder hacer una reforma a los planes de ordenamiento territorial, donde integre una participación vinculativa de todos los consejos comunitarios que existen, no solamente en el corregimiento, sino también en el municipio. ¿Esto qué hace? Pues que se asegure que las decisiones sobre el uso del suelo sean respetadas y se respeten los derechos étnicos y la soberanía alimentaria en cuanto a la expansión del agronegocio. ¿Esto qué permite? Pues permite fortalecer también los mecanismos de vigilancia comunitaria para supervisar cumplimientos de licencias ambientales que regulen el uso intensivo del agua. Y es imperativo, por supuesto, establecer mesas de concertación interinstitucional que garanticen el reconocimiento de los saberes ancestrales en la toma de decisiones ambientales, superando así la actual exclusión de las comunidades negras a los espacios de gobernanza, donde pues obviamente existen a través de la ley 70 una gran normativa, lo que tiene que ver con consulta previa de las comunidades afrodescendientes, donde ahí existen unas mesas de concertación que definitivamente los gremios y la gobernanza no se ejerce y no cumple, ¿cierto?,
y no da esos mecanismos de transparencia donde se puedan ejercer los derechos de estas comunidades cuando se trata de generar decisiones que de alguna u otra forma impacten negativamente en sus comunidades. Yo hablaba a las anteriores diapositivas de promover, por supuesto, cultivos transitorios como el del cacao, como la apicultura, ¿cierto? Que de una u otra forma permiten también generar otros productos agropecuarios y que sí, bueno, definitivamente la caña de azúcar es imposible erradicarla, pero sí dentro de los auxilios, dentro de los programas de gobierno que existen, pues que verdaderamente beneficien, que no hagan que los productores y los campesinos de esos territorios se desplacen, sino que verdaderamente el gobierno ofrezca alternativas como estos productos que mencioné anteriormente. Finalizar, quiero hablar de las conclusiones y definitivamente la resolución de estos conflictos parte principalmente de reconocer y garantizar primordialmente los derechos territoriales étnicos por sobre todo modelo de desarrollo económico. Y es importante que el Estado pues formalice la tenencia de tierras en estos territorios y fortalezca la justicia ambiental, permitiendo que las autoridades tradicionales puedan ejercer de una u otra forma un liderazgo vinculante en la resolución de estas controversias. Y como lo decía en la introducción, pues la gobernanza ambiental no debe brindar prioridad a los modelos económicos, sin importar las comunidades que son afectadas e impactadas dentro de esos territorios. Entonces es importante reconocer esto y definitivamente pues parte todo desde ahí, desde a través de este estudio de casos, ¿cierto? Poder entender que el conflicto agrario y ambiental pues en Colombia es de muchos años, en este caso, pero mientras existan gobiernos que lo único que quieren hacer es vincular principalmente el modelo económico, el modelo de desarrollo, priorizarlo antes que los derechos territoriales de las comunidades, pues por supuesto no va a ocurrir un desarrollo adecuado territorial, un desarrollo rural equitativo, sostenible con estas comunidades a nivel nacional.